están haciendo tan rematadamente mal y tan provisional que lo están haciendo todo con... Es un bosque de pivotes, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas fabricantes de pivotes van a hacer un homenaje al Ayuntamiento de Pamplona, porque debe haber miles de ellos, ¿no? Entonces, son todo pivotes con la excusa de la provisionalidad y, bueno, quitar pivotes es fácil, ¿no? La amabilización, desgraciadamente, bueno, yo odio esa palabra, ¿no? Porque es como de cachondeo, ¿no? O sea, cuando te están pisando el callo y encima te digan que lo hacen con amabilidad, pues es duro, ¿no? Va a ser más complicado porque van a actuar, ¿no? Pero la amabilización tiene un problema básico, que es Padre Moret, ¿no? que es la que ha roto por la mitad la movilidad en el primer ensanche. Entonces, lo que hay que abrir urgentemente es Padre Moret, ¿no? Y eso yo creo que no es demasiado difícil de conseguir, ¿no? Sin volver a meter el tráfico en José Alonso, ¿no? Habrá que ir al cruce de Padre Moret con Navas de Tolosa. Bien, Pío XII básicamente es esa calle que han dejado absolutamente absurda, esa calzada, perdón, no calle, ese carril que está rodeado de pivotes por todas las partes, han hecho una isla de pivotes en un carril, pues hay que darle un uso, que tendrá partes de carga y descarga, parte de aparcamientos. Eso es básicamente lo que hay que rediseñar. Y luego ese carril bici que nosotros planteamos en la calzada central, pues hay que repensar qué se hace con él, no hace falta un carril bici en los dos lugares, eso es realmente absurdo. Estamos trabajando seriamente en rediseñar eso, pero como lo han hecho provisional, no va a resultar demasiado difícil el hacerlo, pero claro que va en serio y cuando decimos que lo vamos a revertir, lo vamos a revertir. Y es que cuando... A ver, no han creído en ese proyecto. La ventaja es que no han creído en él. Cuando alguien cree en un proyecto, se la juega y lo hace bien dentro de sus ideas, ¿no? Cuando en su momento el Ayuntamiento de Pamplona con Yolanda Barcina de alcaldesa y bueno, yo estaba en ese momento de director de urbanismo, creyó en que se podía hacer Carlos III de otra manera, lo hizo a tope. Lo hizo a tope. Y se la jugó y lo hizo a tope. Y funcionó. Si hubieran creído de verdad en que Pío XII había que hacerlo, lo hubieran hecho a tope. Pero lo han hecho con miedos. ¿Por qué? Porque no creían en él. Y cuando no crees en algo, lo haces mal. Y afortunadamente lo han hecho tan mal y con tantos miedos y tan provisional que es reversible. Eso es lo que puedo decir en este momento. Y que estamos trabajando para hacerlo de verdad bien. Eso es lo que puedo decir ahora.